Bienvenidos a nuestro canal. Esperamos sea de provecho cada una de nuestras charlas. No olvides comenzar a seguirnos, es muy importante para nosotros. Margarita desde México, ella es representante de Yo Cuido México, también es representante de Bienvenido a Holanda, ha sido una gran referente del tema de cannabis medicinal y movimientos en torno a los cuidadores y los derechos de los cuidadores en México. Natalia, por su parte, es la directora de la Fundación Cultivando Esperanza. Es una fundación que también apoya a padres que ahí manejan o que requieren del manejo del cannabis. Una referente también muy fuerte en el tema del uso del cannabis. Las dos han acompañado todos los procesos de las leyes en sus países en torno a lo que es el manejo del cannabis medicinal. Bien, la que empieza, Margarita. Quisiera que nos hablaras un poco de cómo fue este principio, ese inicio de abordaje a decidir voy a empezar con cannabis. Ok, creo que como a todas, llegamos al cannabis porque se nos acaban las opciones, ¿no? O sea, en muchas de nosotras no es la primera opción, y digo, y mucho menos hace 5 años que estaba más estigmatizado, que había más dudas sobre los beneficios del uso de la cannabis. Entonces, cuando se nos acabaron las opciones y Carlos tiene epilepsia, yo digo fármaco resistente, porque es resistente a los fármacos, más no al cannabis. Se nos acabaron los fármacos, ya tenía él ausencias que duraban días, incluso semanas, estas crisis de ausencia que les decimos, incluso tardaba 2 semanas así, desconectado, ¿no? Y en terapia intensiva fue cuando decidimos acceder a cannabis. Pero obviamente, como familias que nos preocupamos por la seguridad de nuestras hijas, de nuestros hijos, lo primero pues fue acceder de manera legal a través de un permiso de importación, a través de los mecanismos que en ese entonces había puesto la COFEPRIS aquí en México, que es como la INVIMA de Colombia, para acceder a un suplemento de cannabis, ¿no? A estos que les dicen de CBD. Entonces, accedimos primero a ese suplemento alimenticio de CBD proveniente del cáñamo. Recordemos que el cáñamo no es cannabis medicinal. Entonces, accedimos a ese derivado. Sí hubo mejoría en las crisis, se aminoraron, se distanciaron, se hicieron menos frecuentes, pero Carlos, como ya tenía 12 años, porque él desde su tercer día de nacido comenzamos la historia de la epilepsia debido a que tuvo una hipoxia, tuvo un paro cardiorrespiratorio, y pues del tercer día de nacido conocimos la epilepsia. Entonces, para los 12 años, pues ya 12 años con fármacos, ya estaba debilitado, su sistema inmunológico estaba deteriorado. Entonces, Carlos seguía hospitalizándose para que le transfundieran inmunogamaglobulina, que sirve para el sistema inmunológico y sirve también para la epilepsia. Y pues bueno, a los 8 meses hizo tolerancia, ¿no? A este aislado de CBD, y otra vez vimos cómo regresaban las crisis, de a poquito se hacían más cercanas, más frecuentes, más intensas. Para entonces, pues nosotros ya habíamos visto el documental de CNN del doctor Sanjay Gupta, donde entrevista a Charlotte, a su familia, y pues se pone en nuestra mente el conseguir el aceite Charlotte, ¿no? Y creo que es un paso por el que todas las familias pasamos, ¿no? Conseguir ese aceite, porque es de cáñamo también, pero tiene ese 0.3% de THC. Lo conseguimos, ¿no? Por nuestra cercanía con Estados Unidos, de manera ilegal, como ya no fue de la manera legal que nosotros esperábamos hacer. Lo hicimos de manera ilegal, nos trajimos el frasco en la bolsa, con el Jesús en la boca, esperando que pasáramos bien la frontera, y así fue. Entonces Carlos comenzó a tomar este suplemento de cáñamo y pues estuvo bien durante
¿qué será? Un año. Entonces, al final de este año, otra vez regresaron las convulsiones, comenzó a estar más ausente, comenzó a estar alejado, pero yo en estos 2 años o casi 2 años en que comenzó a tomar estos suplementos de cáñamo, pues tuve la oportunidad de aprender, desgraciadamente, por YouTube, ¿no? A través de Fundación Daya, de las conferencias que se hacían en Fundación Daya con la doctora Paola Pineda, con el doctor Ethan Rousseau, con el doctor Dustin Sulak, con todos ellos, para saber, ¿no?, qué tipo de cannabis requería Carlos, qué teníamos que hacer, cómo lo teníamos que hacer. Y a final de cuentas, pues en 2017 se suponía que en México ya íbamos a poder tener acceso a medicamentos de cannabis medicinal. Cannabis medicinal me refiero a la marihuana, tal cual, a esa que tiene más del 1% de THC y que es la que nos sujetan a receta y que es la que nos satanizan y la que es que el acceso está muy restringido. Entonces, tuvimos ya la oportunidad de comprar en España, porque en España te venden las semillas, te las venden como artículo de colección, te las pueden mandar a cualquier lugar del mundo como artículo de conexión, de buenos, entre comillas, de buenos bancos de medicamentos, y pues así fue como me hice de mis primeras semillas. Y ahora sí que como niña con juguete nuevo, recibí estas semillas con toda la ilusión del mundo y me puse a cultivar. Carlos ya lleva casi 4 años consumiendo el derivado que yo produzco a partir del cultivo, y pues en estos 4 años hay que hacer notar que la cannabis no es el producto milagroso que muchas veces nos ofrecen en la calle, que nos ofrecen por Facebook, no es así. Pero la ventaja de tener la materia prima de calidad como es tu planta, te da la posibilidad de prepararla o de extraerla de diferentes formas, ¿no? Con calor, en frío, macerada ahí en el ropero, en lo oscurito, a que suelte todas sus propiedades. Y bueno, estos cambios de extracción ayudan a que no se haga tolerancia, ¿no? Al ir rotando los aceites, en mi caso, o los tipos de cepas, y que Carlos ya lleva 4 años estable. Ahora sí, sin pisar un hospital, porque antes nos la pasamos en el hospital por lo regular 2 veces al año por estados epilépticos, y después seguía una bronquitis o una neumonía, y era un desgaste económico, físico, emocional para la familia tremendo. Entonces, estos 4 años pues han sido de bienestar, porque estamos en la casa, no hemos tenido que llegar al hospital. Carlos sí se ha enfermado de bronquitis, porque debo decir que también en nuestro caso no es eso de que la cannabis llega y reemplaza todos los medicamentos, no ha pasado eso. La cannabis llegó sí a bajar las dosis de algunos medicamentos, a quitar algunos, pero Carlos sigue con 3 medicamentos actualmente, ¿no? Que es levetiracetam, clobazam y vigabatrin, ¿no? Se le quitaron otros 3, ¿no? Pero pues de todas maneras esa cantidad de medicamento pues es alta, y pues hace que sí tenga sus bronquitis, pero bronquitis que se controlan en casa y que evitan que lleguemos a un hospital. Y pues ahora sí que estamos, entre comillas, estables, estamos bien en la familia, anímicamente, aunque no legalmente, porque el cultivo medicinal está prohibido. Bien, bueno, aquí en Colombia es un poco distinto el tema, porque aquí el cultivo dentro de la Constitución se avala y podemos incluso, tenemos una cantidad límite para producir, y pues bueno, de eso ya nos puede hablar Natalia. Claramente eso tiene que ser en casa y tiene uno que corroborar que es de uso medicinal y demás. Natalia, bienvenida nuevamente. Muchas gracias. Estábamos hablando con Margarita de cómo fue ese primer momento de acercamiento al cannabis, sabiendo pues que los hijos de las dos
bueno, incluso también el mío lo utilizó y tuvimos que acercarnos de esa manera, pero cuéntanos cómo fue ese principio tuyo. Bueno, pues el tema con Jacobo también era bien complejo porque fue un niño que cuando empezó a convulsionar al año, ningún fármaco le funcionó. También fue es un niño farmacoresistente y pues probamos todas las posibilidades que nos mostraron los médicos, dietas, se le pusieron corticoides, todos los fármacos, se polimedicó al extremo y realmente cada vez eran menos las posibilidades de que pudiera tolerarlo y que fuera pues beneficioso para él. La verdad, yo cada vez veía a Jacobo más mal, lo veía más desconectado del entorno, dejó de hacer cosas que normalmente hacía. Entonces, cuando ya nos vimos en esta situación, después de casi un año de intentar con todo, que ya el neuropediatra me dijo que la verdad ya no sabía qué más hacer por Jacobo, fue donde pues decidí buscar otras alternativas y allí fue donde me encontré con el cannabis y los beneficios que habían en la parte terapéutica y medicinal. Encontré una historia de una niña en Estados Unidos en la cual pues me pude comunicar con su mamá y la verdad recibí muchísima información muy valiosa y empezamos con este camino buscando marihuana. La verdad era demasiado el desconocimiento que había pues en el 2013, en ese momento nadie hablaba de esto y yo lo único que hice fue, tenía un vecino policía y le pregunté que si él podía ayudarme a conseguir marihuana y él pues era súper aterrado, me decía que marihuana para qué y yo le dije que era para hacerle un remedio a mi hijo y la ventaja era que él conocía a alguien que había hecho un extracto y él me dijo, pues yo no creo que la marihuana que yo tengo incautada te sirva, pero hay una persona que sé que ha hecho extracciones para su mamá con cáncer. Y ahí fue como el primer encuentro que tuvimos, él me regaló un extracto, una jeringuita, como en una jeringuita de insulina, y yo la verdad pues tuve esa jeringuita guardada creo que casi una semana, con muchísimo miedo, mucho temor, muchas dudas en cuanto a qué efecto podía tener, ya que como toda la vida nos han vendido la planta como la marihuana es mala, la marihuana, los marihuaneros del barrio, los que roban, entonces uno siempre tiene demasiados estigmas frente a todo esto y realmente entiende uno que es el desconocimiento y la ignorancia lo que nos lleva realmente a perdernos de muchas cosas en la vida. Entonces, Jacobo llevaba ya 2 meses sin dormir porque uno de los últimos fármacos que habíamos utilizado le generó un trastorno del sueño y un trastorno de ansiedad increíble. Entonces todo el día gritaba, se arrancaba el pelo, se llegó a arrancar las uñas y no le dolía, no dormía absolutamente nada, ni de día ni de noche. O sea, yo ya estaba al borde de la locura. Y dije, bueno, yo voy a intentar. Cogí con un palillito, con mucha desconfianza, sí lo puedo decir con mucho miedo, y le puse en la lengua un poquitico, una gotica. La verdad no era ni una gota porque la resina que me dieron no estaba diluida, sino que era una extracción prácticamente pura. Entonces le cogí con un palillito y le puse en la lengua, y como a las 2 horas Jaco dejó de llorar. Fue sorprendente, pero realmente fue miedosísimo porque yo pensé que lo había matado. Yo hacía muchos días no veía a Jacobo dormir y en La Paz que lo estaba haciendo, menos. Entonces sentí muchísimo miedo, llamé a Lemi, pero yo no les dije que le había dado marihuana. Y me decían, él está bien, él está dormido. Le miraron la saturación, me decían, no tiene taquicardia, él está dormido, ya por fin lo venció el sueño. Y yo, bueno, quedó acá, si estaba respirando, le ponía el oxímetro, lo escuchaba a ver si estaba, tenía bien el ritmo cardíaco, pero fue súper increíble esa noche porque al otro día, a las 10 de la mañana, Jacobo se le durmió toda la noche, como desde las 7 de la noche más o menos hasta las 10 de la mañana. Y Jacobo se levantó con una sonrisa impresionante que yo ya hace días, meses no veía en él. Y pues ahí donde yo me encontré con esto y dije, bueno, si no le va a ayudar para la epilepsia, al menos mi hijo va a tener calidad de vida, porque verlo llorar era angustiante, angustiante. Entonces ese fue como nuestro primer encuentro con el cannabis realmente. Bien, sí, básicamente uno como cuidador realmente ya llega un momento de desespero que así como lo contaba Margarita, que casi que son historias muy, muy parecidas, pero en diferentes lugares. Casi que todos los cuidadores nos acercamos al cannabis justamente ya en medio del desespero y en medio de ver que los médicos ya no encuentran una opción y que nuestros hijos siguen con el tema.
siguen con el tema de lo que tú decías, de la falta de sueño, a veces incluso no comen, a otros les da, o a otros les pasa todo lo contrario, los funde y les evita la alimentación vía oral, lo que hace que los lleve a tener gastrostomía, los medicamentos los lleva a deteriorarse un poco más y los lleva a una tráqueo, a cosas un poco más complejas que empiezan a deteriorarlos incluso un poco más. Pero hablemos de ese primer momento en que ustedes empiezan a ver cambios en el cannabis. ¿Cómo fue? ¿Con quién fue? Bueno, Margarita nos decía que ella lo cultiva, que ella lo procesa y que es el que le da a su hijo. Cómo fue esa primera vez y ese cambio? ¿Qué cambios viste al principio, Margarita, con tu hijo cuando empezaste con el cannabis? Les comentaba, cuando comencé a utilizar el CBD aislado de cáñamo, pues sí, las crisis comenzaron a aislarse, comenzaron a ser menos frecuentes. Cuando comencé a usar el cáñamo con este 0.3% de THC, Carlos pues ya se veía más conectado, más contento. Obviamente las crisis pues se fueron desapareciendo. Y lo increíble con ese 0.3% de THC es que su sistema inmunológico despuntó, ¿no? Porque él ya estaba muy inmunodeprimido por tantos antiepilépticos, lo que hacía que sus glóbulos blancos siempre, en vez de tener conteos de 4.200, que es lo habitual para un niño, o era un niño de su edad, pues él siempre andaba 2.500, ¿no? Y ya nos dábamos de santos que estaba bien, ¿no? Entonces comienza a los 3 meses de consumir el suplemento con THC, él ya estaba más o menos en 4.800, que no era la maravilla, pero pues era más arriba de 4.200, ¿no? Y cuando comienza con cannabis medicinal, con la resina que yo preparo, pues fue toda una revolución, porque ni señas de crisis, su sistema inmunológico estable, ya pasando los 5.000 leucocitos, muy conectado, ya interactuando, porque la cannabis medicinal es un botiquín, ¿no? Porque no solamente son los cannabinoides, son los terpenos, son los flavonoides y todas las demás sustancias que ni siquiera han acabado de descubrir que trae consigo la planta. Ok, bien. Ahora quisiera preguntarles, ¿en qué momento ustedes empiezan a descubrir que no es bueno, ya Margarita lo ha hablado un poco, pero Natalia, ¿en qué momento tú descubriste que el cannabis que venden en las calles, en las esquinas, con los mal llamados jíbaros, no era el mismo? ¿Y cómo llegaste? ¿Cómo llegaste a la cepa que tu hijo requería? Que recordemos que el cannabis tiene infinidad de concentraciones. No es que probé uno y a mi hijo no le sirvió, eso es un mito, eso lo entendí. Una de las primeras veces que lo entendí fue a través de la Expo Medeweed, una de las primeras que se hizo hace un montón de tiempo, como unos 5 años en Medellín. Y allá nos explicaban justamente que, incluso creo que fue de Chile, tú eres representante aquí en Colombia de esa organización de Mamá Cultiva, Paulina. Natalia, con Paulina, y ella nos explicaba justamente que con su hija llegó a probar 21 tipos de cannabis hasta que llegó al que medianamente le estaba ayudando a Javier, a su hija. ¿Cómo fue ese momento tuyo? ¿Con cuántos cannabis empezaste? ¿Le diste la primera? ¿Cómo fue eso? Pues mira, Eli, la verdad, yo creo que en número pasamos hace mucho rato, yo ya creo que ya hasta perdí la cuenta de la cantidad de cepas y las concentraciones que hemos probado, porque estos niños al ser farmacoresistentes, ellos también crean resistencia incluso a una resina particular, ¿cierto? Entonces, normalmente funcionan súper bien, 3 meses, 4 meses, y ya toca uno a veces hacer variaciones, en la mayoría de los casos, a mí me ha pasado así con Jacob. Yo como me di cuenta que el cannabis no era el mismo, pues la verdad ya uno se ocupa de investigar, de averiguar cuál es el tema, cómo funciona, que realmente no era ni fumado,
ni era un cannabis tan alto en THC como el que hay en las calles, porque el cannabis que normalmente se utiliza para la parte lúdica es un cannabis altísimo en THC, que pues obviamente están buscando para otros fines. No quiere decir que no sea terapéutico, porque yo conozco pacientes que usan cannabis con un THC muy alto para dolores fuertes y les funciona, porque realmente aquí hay que entender que el cannabis es una terapia muy personalizada y el cannabis es una terapia de explorar, de hacer como una sinergia, porque no solo es el cannabis el que hace que una persona o que un paciente realmente muestre muy buenos resultados. Hay que ser muy claros y muy aterrizados en que el cannabis realmente presta demasiado beneficio, pero eso tiene que ir combinado con una muy buena alimentación, con un entorno saludable, porque realmente de nada hacemos. Yo conozco muchas personas que les empieza a funcionar el cannabis, pero realmente no cambian la alimentación de los niños, en este caso, con los dulces, con los chocolates, y realmente uno dice, no, no se está haciendo mucho. Jaco era un niño que convulsionaba hasta 50 veces al día, incluso más, y realmente a los 2 meses Jaco ya bajó a la mitad de convulsiones, en intensidad, en tiempo, pero sí yo soy muy de verdad claro que realmente no es solo el cannabis y que sí funciona para muchos y que podemos explorar demasiado, no darse uno por vencido porque no quisiera que en la primera funcionara, y en muchos funciona en la primera, y sabemos que hay niños que realmente no reaccionan tan bien al CBD solo, que para mí realmente la planta completa es la que realmente nos puede prestar un buen beneficio, pero sí tenemos que ser muy conscientes de cómo se cultiva, de la procedencia de la planta, de que realmente el vehículo que se utiliza para suministrarlo también juega un papel importante. Y Jacobo, en su diagnóstico inicial, Jacobo nació sin ningún diagnóstico. Acá estoy viendo una pregunta, no sé si la respondemos de una vez o esperamos. Dale, dale, dale. Jacobo nació sin ningún diagnóstico realmente, pero a los 5 o 6 meses Jacobo tuvo una varicela muy fuerte y entendemos que no fue tratada como se debía, y hubo una migración y pudo causar una encefalopatía. Es como lo que tenemos en este momento, y ocasionó esta epilepsia tan fuerte, y ya todos los fármacos, que incluso muchos médicos me dijeron que incluso el retraso mayor lo causaron los mismos fármacos y no como tal la enfermedad. Entonces, yo pienso que todo esto es como un conjunto de cosas. Las plantas, nosotros ya nos mezclamos ciertos aceites altos en CBD, los mezclamos con uno más fuertecito en THC, como para lograr de pronto tener como una mezcla que funcione, porque ya con Jaco 7 años en este tratamiento, realmente yo creo que ya vamos por ahí por las 60 cepas más o menos, y las combinaciones había así por haber, tratando de que funcione. En el día le doy una cepa más alta en CBD, en la noche le combino con una índica, cosas así como para poder lograr mejorar y que no tengamos que seguirlo medicando de la forma como nos piden que lo mediquemos, y por lograr bajar a un solo fármaco después de que teníamos 7. Yo pienso que ha sido un gran avance para el tratamiento de Jaco. Si te gustó nuestra charla, dale like al video y no olvides suscribirte. Queremos leer tus opiniones. Déjalas en los comentarios. Activa la campanita de notificaciones para que estés pendiente de nuestros próximos videos. Así nos apoyas en nuestra labor de informar, educar y capacitar. Comunidad Familias Púrpura, uniendo familias con epilepsia.